Bienvenidos y bienvenidas al primer vídeo ASMR del canal de KIH. Es broma, no tenemos un micrófono tan caro. Para evitar que mi pelo se manche de maquillaje, utilizo una bandana de Cookie de AliExpress. El primer producto que utilizaremos es el Pearl Blur de Revolution. Es un primer... Joder, qué inutilidad de verdad. Como iba diciendo, es un primer que ayuda a difuminar los poros. Deja un tacto muy suave en la piel, efecto terciopelo, y ayuda a que la base se asiente mejor. Mi recomendación es que os lo echéis en las zonas donde queráis disimular los poros más marcados o donde tengáis brillos. Pasamos a la base. Utilizo la Kenston Won't Stop de NYX en conjunto con la Velvet Sponge de Trending Pro. No me sé el tono, es que no lo pone por ninguna parte, no tengo ni idea. Esta es la cara de alguien que está buscando algo afilado porque la base se ha atascado y no sabe la que se le viene encima. ¡Hostia, me ha entrado en el ojo! Eso me pasa y me cago. ¡Oh, fuck! ¡No, en el pelo no, que me lo acabo de lavar! Dejando aparte el hecho de que casi me quedo ciego, os recomiendo que utilicéis la esponja mojada, no como hacía yo antes, que la usaba seca. No sé qué me pasaba en el cerebro, la verdad. Me encanta mancharme la ropa de maquillaje, es mi pasión. Bailar, ¿qué es eso? Pongo un par de gotas en la cara y las difumino con la esponja, intentando integrar lo mejor posible la base con mi rostro. Mi recomendación es que si vais a bailar, no os pongáis mucha base. Vais a sudar bastante y vuestra piel no va a respirar bien. Os recomiendo mucho esta base porque antes utilizaba la de Maybelline y la verdad es que esta base me aguanta muchísimo. Grabando, sudando como un cerdo asqueroso, aguanta bastante bien. Hago un especial hincapié en la zona de la nariz porque siempre se me va primero la base ahí. Mi nariz absorbe muchísimo maquillaje. Un desastre. No voy a maquillar mucho mi frente porque voy a llevar flequillo y es un desperdicio de base, sinceramente. Este es el corrector Liquid Camouflage High Coverage Concealer de Catrice. Como podéis ver, soy súper estúpido y no veo que el tono está en la tapa por arriba. El 005 Light Natural. Dadas mis ojeras, no puedo escatimar en producto. Así que intento echar lo máximo sin que quede pesado ni acartonado en la ojera. Soy plenamente consciente de que me echara todo el bote de corrector, nada va a tapar una imperfección que tenga volumen. Pero sí que podemos corregirlo un poco y disimularlo. Rostro listo. En cuanto a los ojos, utilizaré la paleta Romance de W7. Ahí estáis vosotros. Utilizaré dos brochas, una para coger el pigmento Fling y depositarlo sobre el párpado, intentando crear una base en tonos marrones, anaranjados, clarita. Os hago un zoom para que podáis apreciar mejor lo que estoy haciendo con el párpado, aunque en lo personal verme la cara tan de cerca me da bastante grima. Ahora utilizaré la otra brocha para difuminar todo el contorno e integrar las sombras con la piel. Y nos vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. A continuación usaré la sombra Fairy Tail. La pondré en la zona más externa de mi ojo. Esto, y es una opinión personal, no creo que a mi ojo le siente bien que se vea redondo. Prefiero que mi ojo se vea más rasgado porque no le queda bien.
Hay una maldita zona de mi ojo cerca de la raíz de las pestañas que, por mucho que yo lo intente, no pigmenta. Siempre tengo que poner ahí producto de más porque es que mi ojo no quiere. Continuamos con las sombras y ahora usaré la sombra Romeo de nuevo en la zona más externa del ojo. Cada vez utilizaré una sombra más oscura para darle profundidad. La verdad es que esto de la profundidad suena como entre sexy y de persona que sabe hablar. O sea, súper cultivado. Gurú del maquillaje. Continuamos con nuestra búsqueda de la profundidad. Ahora usaré la sombra Affair. Esta es un marrón chocolate muy potente, así que la utilizo con cuidado para no pasarme, porque siempre es mejor poner muchas capas e ir regulando que pasarte y poner un pegote marrón. Ahora utilizaré una brocha biselada. Con la misma sombra Affair la pondré en la zona baja, donde las pestañas. Es mi manera de hacer un eyeliner, por así decirlo. Ya he dicho, a mí no me gusta cómo me queda cuando mi ojo está muy redondo, así que con esto estoy rascando aún más mi ojo. Como podéis ver, no estoy acostumbrado a grabarme maquillando y por eso prácticamente no sé una mierda que estoy haciendo con el otro ojo. Y además tengo una partícula de glitter en el párpado que me está molestando un montón. Es que no paro de verla. Y cada vez estoy más abajo, viva. Venga, limbo. Mira, es que esto ya no tiene ni gracia, de verdad que me estoy saliendo de plano. Para acabar, utilizaré la sombra Black Book. Muy poquito, utilizaré muy poquito y con mucho cuidado porque es un negro. Y nadie quiere cagarla con el negro. Para las cejas utilizaré el Make Me Brow de Essence en el tono oscuro. Llevo usándolo mucho tiempo y la verdad me gusta mucho cómo peina las cejas, las deja en su sitio, rellena huecos. Está muy bien, lo recomiendo mucho. Además es muy barato. Tú dale, ¿cómo? Sigue intentándolo, que no vas a tapar nunca esa marca de la varicela que tienes en las cejas. Y ya estamos llegando al final. Este es el Very Vegan, es un bronceador de W7 que no sé abrir. Ay, es de vosotros. Con una brocha corta de AliExpress voy a coger un poquito y descargar. Prefiero ir de poco en poco para no pasarme. Suelo echarlo en la zona de debajo del pómulo, dependiendo del maquillaje, puede ser por encima también, pero de normal siempre por debajo. La verdad, no suelo echarme en la zona de la mandíbula, pero ya que estamos grabando, pues dale. Utilizaré el Highlighting Powder de Wet n Wild en el tono Blossom Glow. Es un tono muy bonito y sutil que echaré con esta brocha que me quería comprar en AliExpress en un principio. Esa brocha solo me llegaron 40. No vamos a despreciarla, nunca sobran brochas, pero solo quería una.
Utilizaré un pintalabios luminoso de Astor. Tiene más años que la luz en sí. Solo puedo decir que es el tono 26. Lo siento, no manejo más información. Yo creo que venía con mi casa. Hago chas y estoy peinado. Para terminar, esto es algo que tampoco suelo hacer, pero bueno, ya que estamos, un poquito de color en el centro de los labios. Difuminamos. Y ya estaría. Listo. No es un mobile, que se me ha olvidado deciros, que esto es la leche. Esto es la leche. Es un spray mate para fijar el maquillaje y funciona mano de santo. O sea, Nix, te quiero. Ahí está mi pijama. Toma ya. Y se me había olvidado también que ahora por fin sé ponerme lentillas, aunque me cuesta enseñarlo en cámara. Os dejaré el link en la descripción por si os gustan, son muy bonitas y os juro que sé ponérmelas, ¿vale? Lo que pasa es que, pues eso, que también soy idiota y me las podría haber puesto al principio, pero al final tiene un efecto más dramático. Es que no sé ponérmelas, es que aquí, ahora sí que hemos terminado. Ese es el maquillaje, espero que os haya gustado. E ignorar que lo he estropeado todo al final poniéndome las lentillas, pero es que son muy bonitas. Pues nada, un beso, guapísimas, guapísimas.